En 1775, las 13 colonias americanas vivían bajo la constante presión de una relación desigual con la corona británica. El descontento entre los colonos estaba en un punto de ebullición tras años de políticas que limitaban sus libertades y drenaban sus recursos. Entre las cuestiones que alimentaban esa tensión estaba la imposición de impuestos sin ninguna representación en el Parlamento británico, un sistema que muchos colonos consideraban una injusticia grave. La frase «impuestos sin representación es tiranía» se había convertido en un grito de resistencia, resonando en ciudades y aldeas a lo largo de las colonias, simbolizando un sentimiento compartido de revuelta. ¡Atención, rebeldes! Si aún no están suscritos, suscríbanse ahora y respondan a este llamado. Juntos, conquistaremos nuestro espacio y expandiremos nuestra comunidad, haciendo que nuestra voz llegue cada vez a más personas. Las políticas británicas sobre las colonias no se detenían ahí. Tras la Guerra de los 7 Años, Inglaterra acumulaba grandes deudas y veía en las colonias una oportunidad para aumentar su recaudación. Así surgieron leyes como la Ley del Azúcar y la Ley del Sello, que imponían fuertes tributos sobre productos esenciales, sin ninguna consulta a los propios colonos. Esa interferencia directa en los negocios locales era mal vista, pues limitaba la autonomía económica y aumentaba la dependencia de los colonos respecto a la metrópoli. A medida que esas leyes se acumulaban, también aumentaba la resistencia. En 1773, un episodio significativo marcó ese escenario de descontento: la fiesta del té de Boston. Colonos, indignados con la imposición de un impuesto sobre el té, invadieron los barcos de la Compañía Británica de las Indias Orientales en el puerto de Boston y arrojaron la carga de té al agua. Ese acto de resistencia fue una respuesta directa a las restricciones impuestas por el gobierno británico y señaló que los colonos estaban dispuestos a luchar por sus derechos. La respuesta de la corona británica fue rápida y estricta. Las llamadas leyes intolerables fueron promulgadas en 1774 como una forma de castigar a Boston y al estado de Massachusetts por sus actos de rebeldía. Estas leyes cerraron el puerto de Boston, aumentaron el control militar en la región y restringieron aún más la autonomía del gobierno local. Para los colonos, esas medidas extremas demostraban que el rey Jorge estaba dispuesto a gobernar las colonias con mano de hierro, lo que solidificó aún más el sentimiento de resistencia. Con la situación escalando, representantes de todas las colonias se reunieron en el primer Congreso Continental, en 1774, para discutir una respuesta conjunta a las acciones de la corona. Este congreso, realizado en Filadelfia, unió voces de todas las regiones, desde los patriotas de Boston hasta los colonos de Virginia. La decisión fue clara: resistir las imposiciones británicas y, si fuera necesario, recurrir a las armas para defender sus derechos. Fue un momento decisivo en el que las colonias comenzaron a verse no solo como súbditos de un rey distante, sino como un pueblo con identidad y propósitos comunes. En este contexto de rebeldía y creciente tensión, las milicias comenzaron a formarse. Grupos de hombres comunes, granjeros, artesanos y comerciantes empezaron a organizarse, listos para defender sus tierras y libertades. Estos grupos, conocidos como Minutemen, se hicieron famosos por la promesa de estar listos para luchar en cualquier momento. Esta preparación demostraba que los colonos estaban listos para un enfrentamiento inevitable con las fuerzas británicas. Así, mientras el ejército británico preparaba sus propios movimientos para mantener el control sobre las colonias, los colonos también se armaban y preparaban un plan de resistencia. Lexington y Concord, pequeñas ciudades en Massachusetts, se convirtieron en los focos de esta creciente tensión. Estas localidades albergaban depósitos de armas y municiones, guardados con la intención de defenderse si la situación lo exigía. Las tropas británicas sabían esto y la intención era clara: desarmar a los colonos y, si era posible, arrestar a los líderes más activos del movimiento de resistencia. Pero a esas alturas, la red de espionaje y comunicación de los colonos ya estaba bien organizada. Líderes como Paul Revere y Samuel Adams mantenían contactos estratégicos para monitorear los movimientos británicos, garantizando que la noticia de cualquier avance enemigo se propagara rápidamente. Fue esta red de información la que ayudó a los colonos a organizarse de manera sorprendentemente ágil y coordinada. La tensión entre la corona británica y los colonos americanos ya estaba en un punto de ruptura. El deseo de libertad y la negativa a aceptar imposiciones arbitrarias eran la base de una convicción que crecía entre los colonos. Para ellos, el momento de actuar estaba cerca, y la resistencia en Lexington y Concord pronto se convertiría en la chispa que desencadenaría una revolución que cambiaría la historia. El general Thomas Gage,
comandante de las tropas británicas en Boston, tenía órdenes claras de la corona: desarmar a los colonos y capturar a los líderes del movimiento rebelde. Para el mando británico, evitar que los colonos acumularan armas y municiones era crucial. Gage, consciente de la creciente resistencia, decidió atacar un punto estratégico, la ciudad de Concord, donde los patriotas habían reunido suministros militares. Su estrategia era silenciosa y rápida: realizar una marcha nocturna, aprovechando el factor sorpresa para confiscar armamento y evitar un levantamiento armado. Los británicos sabían que cualquier fuga de información podría comprometer la misión, por lo que planearon la movilización con la mayor cautela posible. El plan era simple: las tropas marcharían en secreto hasta Concord, desmantelando los arsenales locales y arrestando a líderes como John Hancock y Samuel Adams, si eran encontrados. El objetivo era claro: debilitar a las colonias antes de que un conflicto armado pudiera tomar proporciones mayores. Por otro lado, los patriotas en Massachusetts ya habían montado una estructura de vigilancia e información. Inspirados por la idea de libertad y el temor a una mayor represión, organizaron una red de espías y mensajeros que monitoreaba cada movimiento de las tropas británicas. Este sistema de alerta se demostraría esencial para la defensa. Figuras como Paul Revere y William Dawes eran piezas clave, responsables de interceptar información y alertar a las ciudades vecinas. Planeaban recorrer caminos y aldeas en caso de un avance británico, asegurando que las defensas locales pudieran prepararse. La noche en que el ejército británico se puso en marcha, el plan de los patriotas fue rápidamente puesto en acción. Revere y Dawes se movilizaron para esparcir la alerta. Se encendieron linternas en la iglesia del norte en Boston, señalando que el avance se daría por tierra. Esta era la señal que desencadenaría la reacción patriota en todo el estado. La noticia llegó rápidamente a Lexington, donde los primeros defensores locales se preparaban para resistir. La defensa colonial estaba lejos de ser una fuerza militar formal. En Lexington, grupos de colonos tomaron posiciones a lo largo de las rutas principales, decididos a enfrentar lo que viniera. En Concord, los arsenales fueron reforzados y la población se preparó para reaccionar. El avance británico no solo encontraría resistencia, sino también a un pueblo decidido a defender su libertad con todas las fuerzas posibles. El enfrentamiento que se aproximaba era más que una batalla por municiones y armas. Era la primera expresión real de un pueblo que, organizado y listo para luchar, demostraba su disposición a proteger su territorio y su derecho a la libertad. A medida que las tropas británicas marchaban en la oscuridad hacia Lexington, la tensión en el aire era casi palpable. Era el inicio de la mañana del 19 de abril de 1775, y el frío de la madrugada envolvía a los soldados, que caminaban en silencio para no alertar a la población local. En la ciudad de Lexington, la noticia de la aproximación británica se había esparcido rápidamente. Un grupo de colonos, compuesto por alrededor de 70 Minutemen, se posicionaba estratégicamente en el campo, al borde del camino. Los milicianos estaban bajo el mando del capitán John Parker, un veterano de las guerras franco-indias. Parker sabía que la superioridad numérica y el armamento británico eran desafíos enormes para la pequeña fuerza colonial. Su objetivo no era librar una batalla abierta, sino marcar presencia y enviar un mensaje claro a los británicos. Los colonos estaban preparados para resistir. Con los hombres listos, el ambiente estaba cargado de tensión. El silencio era interrumpido solo por el sonido de pasos firmes a lo lejos, indicando la aproximación de las tropas británicas. A medida que las fuerzas británicas entraban en Lexington, rápidamente avistaron al pequeño grupo de milicianos frente a ellos. Era una escena casi surreal. De un lado, las fuerzas coloniales, con trajes simples y portando armas de caza y mosquetes desgastados. Del otro, soldados británicos alineados, uniformados y disciplinados, listos para actuar bajo órdenes directas. Las dos fuerzas se miraron durante unos instantes, cada lado esperando el movimiento del otro. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el comandante británico ordenó que los colonos se dispersaran, declarando que estaban allí en desafío directo a la corona. El capitán Parker, consciente de la disparidad de fuerzas, dudaba en iniciar el enfrentamiento. Ordenó a sus hombres que se prepararan para retirarse, pero antes de que el grupo pudiera dispersarse completamente, un disparo resonó en el aire. Hasta hoy, nadie sabe con certeza de dónde vino el primer disparo, conocido como el disparo escuchado alrededor del mundo. Ese disparo fue la chispa para un breve e intenso tiroteo. Los soldados británicos respondieron de inmediato, disparando contra los colonos, que intentaron protegerse y dispersarse según lo ordenado. El tiroteo fue rápido,
pero sus efectos fueron devastadores para los colonos. En pocos minutos, 8 patriotas estaban muertos y varios otros heridos. Los británicos, por su parte, solo sufrieron heridas leves, pero sabían que la resistencia estaba lejos de ser contenida. El orden se restableció rápidamente y las tropas reanudaron la marcha hacia Concord, el objetivo inicial de la misión. Tras el enfrentamiento en Lexington, las tropas británicas retomaron la marcha hacia Concord, aún determinadas a cumplir la misión de confiscar los suministros militares de los patriotas. La pequeña victoria inicial sobre los milicianos en Lexington había alimentado la confianza británica, pero, a lo largo del trayecto, la resistencia colonial comenzaba a reorganizarse. A medida que la noticia del ataque en Lexington se esparcía rápidamente, los colonos en las ciudades cercanas se movilizaban para bloquear el avance enemigo. A medida que los británicos se acercaban a Concord, los milicianos locales ya estaban en alerta y preparados para la defensa. A diferencia de Lexington, donde el enfrentamiento fue breve e inesperado, en Concord los colonos tenían conocimiento del avance británico y estaban decididos a mantener sus posiciones. Por toda la ciudad, los milicianos se posicionaron estratégicamente, esperando el momento adecuado para reaccionar. Algunos, más experimentados, guiaban a los menos experimentados, formando una línea de resistencia con determinación y disciplina. Al llegar a Concord, las tropas británicas se dividieron para registrar las propiedades en busca de las armas y municiones que sabían que estaban escondidas. Sin embargo, encontraron una ciudad desafiante y decidida. Los colonos habían escondido sus suministros y sabían que el enfrentamiento era inminente. Se posicionaron a lo largo de la ciudad, observando atentamente cada movimiento de los británicos. Y rebelde, si te está gustando lo que has visto hasta ahora, muestra tu apoyo con un like. Esta es tu tarea. Da ese clic y fortalece nuestras líneas. El punto culminante del enfrentamiento en Concord ocurrió en el Puente Norte. Los colonos, conscientes de la ventaja estratégica del puente, se concentraron allí, planeando interceptar a los británicos en el momento en que intentaran cruzar. Con la aproximación de las tropas británicas, los milicianos decidieron lanzar un contraataque. Esta vez, estaban en mayor número, en una posición favorable y con un renovado espíritu de resistencia. El Puente Norte de Concord era una estructura simple de madera, pero ese día se convirtió en el escenario de un giro decisivo. Los colonos, posicionados en las orillas y a lo largo de las colinas cercanas, observaban con atención cada movimiento de las tropas británicas que avanzaban hacia el puente. Había una tensión silenciosa, rota solo por el sonido de los pasos rítmicos de los soldados y el murmullo bajo entre los milicianos. Entre ellos había hombres de todas las edades, algunos demasiado jóvenes para la guerra, pero dispuestos a luchar junto a sus vecinos. A medida que los británicos se acercaban al puente, el escenario cambió. La calma fue reemplazada por la expectativa del primer disparo. Los colonos, ahora en un número significativamente mayor y con posiciones ventajosas en las elevaciones, formaron una fuerte línea de defensa. Bajo el mando de oficiales locales, esperaban el momento adecuado para atacar. Para ellos, el puente era el punto de resistencia, una última barrera que, si se defendía, podría impedir que los británicos avanzaran y consolidaran el control en Concord. Cuando los soldados británicos llegaron al alcance del puente, los milicianos decidieron actuar. Los primeros disparos resonaron en el aire, y el sonido seco de los mosquetes fue seguido por el humo de la pólvora, creando una nube que cubría parte del puente. El enfrentamiento se intensificó rápidamente, y el puente, antes un simple punto de paso, se transformó en un campo de batalla caótico, donde cada lado buscaba ventaja. Los británicos, sorprendidos por la fuerza y organización de los colonos, intentaron reaccionar, pero la posición de los milicianos les daba un control claro sobre el lugar. Los disparos eran precisos, y los británicos empezaron a sentir el peso de la resistencia. Soldados caían, y las filas británicas se desorganizaban. El puente, estrecho y vulnerable, dificultaba las maniobras y los dejaba expuestos a los disparos de los milicianos, quienes, protegidos por la vegetación y los desniveles, tenían un alcance de visión y ataque muy superior. La emboscada en el Puente Norte pronto se mostró fatal para los británicos, que empezaron a retroceder, presionados por los disparos que no cesaban. No esperaban una resistencia tan feroz y bien preparada. El ataque de los milicianos obligó a los británicos a abandonar el intento de controlar Concord y los hizo retroceder hacia Boston. Cuando los británicos retrocedieron de Concord, se dieron cuenta de que el camino de vuelta a Boston sería largo y peligroso.
Con un cansancio creciente y una moral afectada por los combates en Lexington y Concord, los soldados británicos se organizaron en formación para una retirada ordenada. Sin embargo, lo que no sabían era que el terreno, antes familiar y predecible, se convertiría en un campo de emboscadas cuidadosamente ejecutadas por las fuerzas coloniales. La retirada comenzó de forma tranquila, pero pronto la marcha británica se transformó en una lucha constante por la supervivencia. Tan pronto como dejaron los límites de Concord y siguieron por los caminos que llevaban de vuelta a Boston, pequeños grupos de colonos surgieron entre los árboles, escondidos en las colinas y a lo largo de las cercas de piedra que bordeaban el camino. Usando su conocimiento del terreno a su favor, los colonos atacaban y rápidamente se retiraban, lo que impedía a los británicos contraatacar con precisión. La primera emboscada significativa ocurrió cerca de Merriam's Corner, una curva estrecha donde el camino se estrechaba entre una colina y un pequeño arroyo. Aprovechando la posición elevada, los colonos abrieron fuego contra los soldados que pasaban, acertando a muchos antes de que el ejército británico pudiera reaccionar. Los soldados intentaron organizar una respuesta, pero los colonos ya habían desaparecido, retirándose a posiciones seguras para esperar el próximo ataque. El impacto del ataque relámpago dejó a los británicos en alerta, conscientes de que estarían vulnerables en cualquier punto del camino. A medida que avanzaban, nuevos grupos de colonos se unían al combate, cada uno encontrando formas creativas de atacar y luego esconderse. En Brooks Hill, otro punto estratégico, los milicianos, posicionados entre los árboles, rodearon a los británicos en un tramo estrecho y dispararon en secuencia, causando más bajas y confusión. Los soldados británicos, que estaban acostumbrados a batallas en campo abierto y a enfrentarse a ejércitos organizados, se encontraron con un estilo de combate totalmente diferente, donde el enemigo parecía surgir de todos lados, sin ofrecer un objetivo claro. El camino se extendía como una trampa, y cada punto de parada representaba una nueva oportunidad para que los colonos atacaran. En cada curva y elevación, los disparos surgían de los costados, de posiciones ocultas e inesperadas. Cuando los británicos intentaban reagruparse, los colonos se retiraban rápidamente, solo para reaparecer unos metros más adelante, siempre con nuevos tiradores, siempre ocultos por el paisaje natural. Esa estrategia de guerrilla, un estilo de combate aún poco conocido por los británicos, minaba tanto las fuerzas físicas como las psicológicas de los soldados. Uno de los puntos más intensos de la retirada ocurrió cerca de Fiske Hill. Allí, los colonos bloquearon parcialmente el camino, obligando a los británicos a reducir la velocidad. Cuando el ejército se vio confinado en el estrecho espacio entre cercas de piedra, los disparos vinieron desde las colinas y desde ambos lados del camino. Los soldados comenzaron a caer, y los británicos intentaron desesperadamente encontrar una ruta alternativa para escapar del fuego incesante, pero los colonos controlaban cada punto elevado, dejando pocas opciones de fuga. En diversos momentos, la situación se volvió crítica. La línea británica se dividió en pequeños grupos, obligando a los soldados a defenderse casi individualmente. La unidad y el entrenamiento, tan importantes en las batallas tradicionales, parecían inútiles en ese terreno donde cada árbol y roca ocultaba a un potencial tirador. Era como si los colonos fueran parte del propio ambiente, integrados en las colinas y los arbustos, apareciendo en lugares inesperados, realizando disparos precisos y desapareciendo de inmediato. Al caer la tarde, el cansancio de los británicos era evidente. Con sus recursos escasos, avanzaban exhaustos por el camino que parecía no tener fin. El comandante británico, viendo las bajas aumentar y las filas cada vez más desorganizadas, ordenó que sus tropas aceleraran el paso con la esperanza de alcanzar las líneas de apoyo estacionadas en los alrededores de Boston. Pero incluso ese intento de fuga rápida fue interrumpido en varias ocasiones, ya que los colonos continuaban sus ataques, incluso con el avance de las horas. Al final del trayecto, cuando finalmente se acercaban a Boston, los británicos encontraron lo que quedaba de su formación inicial en estado crítico. Heridos, desmotivados y humillados, se unieron a las fuerzas de apoyo que habían sido enviadas para auxiliarlos. La retirada de Concord a Boston dejó profundas marcas en la tropa británica que, al llegar a salvo, reflexionaba sobre el impacto psicológico del combate. Para los colonos, esa retirada significó más que un simple enfrentamiento exitoso. Fue el primer gran triunfo de las tácticas de guerrilla, un estilo de combate que se convertiría en símbolo de la resistencia estadounidense. Entiende que la batalla de Lexington y Concord fue más que un simple enfrentamiento armado. Fue el inicio de una revolución que cambiaría para siempre el curso de la historia.
Aquellos eventos de abril de 1775 consolidaron el movimiento por la independencia de las 13 colonias americanas. La resistencia organizada de los colonos estadounidenses, compuesta por hombres comunes, dispuestos a defender su tierra y libertad contra el mayor ejército del mundo, lanzó una chispa que se convertiría en una lucha por el derecho a decidir su propio destino. La batalla no solo unió a los colonos en torno a un objetivo común, sino que también dejó claro que la ruptura con la corona británica era inevitable. Hasta entonces, muchos colonos aún tenían esperanzas de un acuerdo pacífico con Inglaterra, pero los disparos en Lexington y Concord trajeron una nueva realidad. La independencia no se lograría mediante negociaciones, sino por la fuerza y la resiliencia. Para muchos, esas batallas representaron un despertar, una transición de simples súbditos del imperio a ciudadanos que clamaban por autonomía. Ese sentimiento de unión y determinación fortaleció el movimiento, que ganó apoyo en todas las colonias. Además, Lexington y Concord se convirtieron en símbolos de un valor colectivo que perduraría por generaciones. La resistencia estadounidense, incluso con un ejército mal preparado y en menor número, mostró al mundo el poder de la voluntad popular y la determinación de luchar por algo más grande. Ese espíritu de lucha y resiliencia se convertiría en un legado fundamental en la cultura estadounidense, inspirando a futuras generaciones. A lo largo de la historia de Estados Unidos, esa batalla se convirtió en un ejemplo de cómo la unión y la defensa de valores pueden resistir incluso las adversidades más intensas. El impacto de Lexington y Concord trascendió las fronteras de América. En un mundo donde las monarquías eran estructuras ampliamente establecidas, la revolución que comenzaba en las colonias americanas llamó la atención de pueblos y líderes alrededor del planeta. Lo que empezó como una resistencia contra las políticas económicas y restricciones impuestas por Gran Bretaña se transformó en un símbolo de lucha por la autonomía. Revoluciones y movimientos en favor de cambios políticos y sociales alrededor del mundo se inspiraron en los ideales de libertad y autodeterminación que surgieron de ese conflicto inicial. Francia, América Latina y otras regiones en busca de mayor independencia y representación siguieron de cerca la lucha estadounidense, viendo en ella un ejemplo de aspiración a la libertad. Rebelde, si llegaste hasta aquí, felicidades por cumplir tu tarea hasta el final. Ahora, vamos a hablar en serio. Si no te suscribiste al principio, es hora de corregir eso. Dale like, suscríbete ahora y comparte este video en todas tus redes sociales. Necesitamos tu apoyo para hacer que nuestras filas crezcan y llevar nuestro mensaje a más colonos. Vamos, demuestra de que eres capaz para esos casacas rojas. Y ahora aparece en tu pantalla otro video increíble de nuestro canal. Estoy seguro de que te gustará, así que haz clic en él y véelo. Esto es una orden.